Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Silvana Demone, soy docente de la Universidad de Palermo de Diseño y Comunicación de la materia Taller 1 y hoy voy a estar coordinando esta comisión del miércoles 28 de julio de 14 a 16 horas del quinto foro de experiencias innovadoras. Este espacio forma parte de la Semana Internacional del Diseño, que este año tiene más de 2.700 actividades y 270 comisiones en vivo. Todas son completamente gratuitas, a los que se accede inscribiéndose en www.palermo.edu/semana. Nos acompañan en esta comisión, esperen que voy a la nueva actualización, ahí está. Carlos Andreata, Néstor Borroni, Nicolás García Recoaro, Patricia Yurkovich, Santiago Podestá, Giancarlo Rojas Marín, Rodrigo Telechea y Daniel Tubio. Ahora después, si faltan algunos, ya están por lo menos nombrados, y si faltan algunos, después vemos el orden, pero bueno, la idea es que vayan exponiendo en este orden. Bueno, un poco ya adelantó Hernán, cada uno va a tener 7 minutos aproximadamente, si no somos muchos, quizás nos extendemos a 10 para desarrollar el tema, y la idea es que mientras esté exponiendo alguien, el micrófono del resto esté silenciado, y cuando falte, si quieren, hacemos como un código, cuando falte un minuto o cuando esté llegando el tiempo, les pongo por chat, falta un minuto, tipo celador de colegio, así les voy avisando, para no interrumpirlos, no sé qué les parece, para no interrumpir, abrir el micrófono, ¿ok? Bueno, genial. Bueno, durante el desarrollo de las exposiciones, todos los participantes podrán escribir sus preguntas puntuales que después en el chat, y después al final de la jornada vamos a hacer como una especie de debate, charla, lo que vaya surgiendo, y la idea es eso, hacer como una participación entre todos. También quiero avisarles que todas las comisiones de esta semana se grabarán y van a estar subidas en el sitio web a partir del mes de septiembre. Así que bueno, con esto ya hago la introducción para que empecemos. A ver, acá en el orden tengo a Carlos primero. ¿Te parece, Carlos? ¿Cómo negarme a tal invitación? Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Carlos Andreata. Trabajo en Palermo desde el año 93. No era el mismo. Algo aprendí gracias a la docencia. Y aparte estoy en la UCES, en la UAI, la Cámara Inmobiliaria Argentina, el Instituto de Capacitación Inmobiliaria, en KS Mar del Plata. Y este año a modo virtual, si no viajaba cada 15 días. Y trabajo también en temas de capacitación comercial y algo de consultoría. Básicamente, creo que mi experiencia fue superadora respecto del año pasado, porque el año pasado, de la noche a la mañana, teníamos prácticamente todas las respuestas y de golpe nos cambiaron todas las preguntas, y creo que respondimos. Ayer escuchaba a un periodista, Antonio Laje, que no es de mi simpatía porque fue uno de los precursores del corralito financiero junto con Haddad, y yo en ese momento trabajaba en la vida bancaria, escuchaba todas las noches cómo iban trabajando lentamente para destruir la confianza, cosa que lograron. Y ayer volvió a decir otra gansada, como siempre desde el desconocimiento, desde la ignorancia, lo cual todos somos ignorantes, pero no todos ignoramos las mismas cosas, como decía Einstein, muy preocupado por la falta de respuesta de las universidades a la presencialidad. Y se preguntaba, muy preocupado, qué iba a pasar con los egresados y el mercado laboral, que no iba a quererlos y bla, bla, bla. Y evidentemente este señor no se enteró que estamos trabajando 3 veces más y que en algunos casos, en lo personal, y creo que muchos de ustedes, estamos obteniendo mejores resultados. Me queda la gran duda, ¿lo hacen los alumnos? ¿Se los hace un tercero?
I don't know. Uno se da cuenta por ahí en un final, cuando están leyendo, cuando no, pero en lo personal, este año se vuelve a repetir. Yo tengo alumnos de primer año de todas las carreras prácticamente, de modas, de modas, diseño gráfico, fotografía, dirección de arte, y por ahí tengo uno de publicidad, yo doy publicidad 1, introducción a la publicidad, y no, realmente me costó muchísimo elegir el primer premio, porque había por lo menos 3 trabajos que eran de un nivel profesional, a un punto tal que una alumna eligió un libro para comunicarle, mirá, trabajamos con productos masivos, semimasivos, un libro, le digo, tengo bastante conocimiento por mi vida comercial de una gran cantidad de categorías y rubros, libros, realmente nunca trabajé, ni tuve como cliente una editorial. Le digo, no te voy a poder ayudar mucho. Bueno, fue el primer trabajo, fue el primer premio. Con un trabajo del libro de Rolón, realmente, y este cuatrimestre va a ser mi ayudante de cátedra. Y voy a decir algo, esto no es para quedar bien con Palermo, porque ya después de casi 30 años, estoy replicando el proyecto integrador en las otras universidades con el reconocimiento de las distintas direcciones de carrera. Y me pasó que la semana pasada me tocó estar como adjunto en una ¿cómo se llama? En una mesa, y escuchaba a la alumna intentar recordar de memoria algunos temas, y cuando yo veo que hacen esto, entonces las 4P del marketing son, y me sube la presión arterial. Entonces, ¿qué? Estoy trabajando mucho más en desarrollar habilidades y competencias, en tentar al alumno que no estudie para probar, que estudie para aprender. Y me está dando muy buen resultado el hecho de entender lo que son las competencias, trabajar con resultados del aprendizaje. Estoy mezclando. En una de las universidades nos hicieron hacer toda una plantilla previa y planificar absolutamente todo. Lo voy replicando, es decir, hay un objetivo de clase, clase por clase, un itinerario de aprendizaje, debate, se abren por lo menos todos los ítems que uno quiera, puede subir videos. Entonces, estoy articulando las buenas experiencias de todas las universidades. La que más me aportó prácticamente fue Palermo, y lo estoy replicando, y ya les digo, con muy buen resultado. Un tema con el que me encontré, el plagio, a pesar de las advertencias, y encima con la mala suerte de que corregí los 2 trabajos seguidos, y como son exámenes inestructurados, no hay posibilidad de que haya repetición. Eran impecables. Uno estaba en un 80%, pero tenía todo el formato del trabajo, y obviamente correo con copia a la dirección de carrera, y siempre el beneficiado por lo menos tuvo la gentileza de decir, yo me copié. Y quien ayudó lo hizo con buena voluntad. Básicamente, estoy tratando de no integrar ningún grupo de WhatsApp para evitar un poquitito el profe disculpe la hora. A todos nos sigue pasando igualmente, porque se las ingenian para entrar por correo. Pero realmente, en lo personal, no creo que pueda hacer mucho más aporte que el que ya estamos mucho más consustanciados con las plataformas, con la dinámica, y creo que me va a costar volver al aula presencial. Voy a volver si se vuelve. Aparentemente en algunos lugares se empieza a hablar ya de semipresencialidad, pero estoy muy, muy conforme con el rendimiento de los alumnos a partir de la virtualidad y de todas las plataformas y todo lo que estamos haciendo. Por mi parte, nada más. Creo que estuve bien en tiempo, no sé si tengo... Perfecto, yo ya tenía el cronómetro ahí, pero muy bien 10. Genial. Soy oratoria, manejo del tiempo fundamental. Muy, muy bien. Bien. Bueno, buenísimo. La verdad es que, bueno, después hablamos un poco entre todos, pero coincido con un montón de cosas y la verdad es que está buenísimo estos espacios donde, y sobre todo en este momento, ¿no? Donde tuvimos desde el año pasado que cambiar abruptamente y nos encontramos con un montón de desafíos como bien mencionas en tu exposición. Así que, A mí me bueno, costó salud.
cólico renal que me dejó una semana internado, porque estar tanto tiempo sentado, cosa que yo no hacía, y un día, mientras daba clase, tuve la descompostura y implicó intervención quirúrgica. Pero bueno, es parte del negocio. Ahora tomo mucho más Exactamente. agua y me trato de caminar más. Está muy bien, está muy bien. Bueno, Gracias. muchas gracias, Carlos. No, al contrario, ustedes. Bueno, sigue Néstor Borroni. Sí. Si en algún momento se entrecorta, avísenme porque tengo problemas con el video. Lo tengo que apagar para que se escuche a veces bien. Ok. Bueno, en mi caso yo soy docente de la Universidad de Palermo dando la materia de diseño de producción cinematográfica 1 y 2, alumnos de cuarto año. Y yo lo que propuse hoy en la charla, y puse como paradigma de título, porque más allá de que todos ya hemos hablado de este tema de pasar de lo presencial a lo virtual, creo que la gran problemática que para mí se planteó es el hecho de no poder verlos. Y justamente cuando entré recién acá, escuchaba a Carlos Carán hablar un poco de eso, de que, bueno, si están obligados, porque hasta ahora el único momento de obligación para que ellos conectaran sus cámaras eran el 50% y 100%, hoy obviamente el final es a través de un video, pero es una gran problemática porque uno indirectamente en la presencialidad, más allá de lo que uno está explicando, siempre el cuerpo habla, digo, el hecho de poder verlos, el hecho de verlos, cómo reaccionan, cómo se estimulan a través de un tema, hasta saber si están pensando o no sobre el tema o si están en otro lado. Y con esto que tienen las cámaras apagadas, la verdad que yo lo siento como que no están, porque en definitiva a mí me ha pasado un día que de repente, un día justamente yo lo que trato, justamente lo que yo planteé a partir de esto fue, primer día de clase, dejar bien en claro que el que hablaba tenía que prender la cámara, si no, no podía hablar, porque si no, yo no sé si está, no está, qué pasa. Un tema es un problema de conexión que alguno lo puede tener, pero no puede ser que de 16 clases todas las clases tengan problema de conexión. Digo, en algún momento solucionarlo. Entonces yo lo que hice fue plantear el primer día de clase, de dejar bien en claro que aquel que hablara tenía que prender la cámara, que yo tenía que verlo. Porque aparte conocerlo, hay gente que no se la conoce durante el cuatrimestre. Siempre con esa excusa, nada. Entonces, ¿qué pasó? Un día llamé a un alumno para comentar, porque yo lo que trato de hacer es que todos participen. Entonces, los obligo al momento de hablar a prender su cámara. Y siempre está el que te das cuenta que no estaba. Porque en definitiva, esta cuestión de que el tipo se estaba preparando, estaba en la cama y lo ves con todo el pelo, viste, desarreglado y qué sé yo, porque yo normalmente doy a la mañana, 8 de la mañana, así que imagínense. Y lo peor de todo, con el cambio de horario, que a veces tengo extranjeros que se tienen que levantar a las 5 de la mañana para estar a las 8 en clase, ¿no? Pero creo que es importante, que eso es lo que yo quiero plantear en esta charla, que se debería prender la cámara porque siento como que es un respeto saber que el otro te está escuchando y saber que está, porque la cámara apagada, yo mismo me compré estos auriculares Bluetooth, cuestión de que no tengo que andar con cable porque más de una vez me llevé el teclado puesto, todo, cuestión de poder caminar y seguir escuchando, porque a mí me interesa normalmente si me predispongo a estar en una clase en algún lado, realmente escucharlo. Entonces, y me pasó también en otra clase que cuando obligué, porque iba a tomar presente y que tenía que tener la cámara prendida, uno estaba manejando, estaba en el auto. Y dice, discúlpeme, me tuve que ir al aeropuerto y todo. Por eso digo que para mí creo que una de las cosas que tienen que implementarse sí es obligatoriedad en las cursadas de las cámaras prendidas. No solamente en el 50 o 100%, más allá de que yo lo que tomé como sistema, que al principio a algunos alumnos les cuesta, pero cuando ven que uno los vuelve a llamar y no prenden la cámara, obviamente llega un momento que ya 2 clases, 3,
lo hacen. Sí, es difícil 35. Yo llegué a tener 33 alumnos, pero los hacía hablar por grupos y el grupo tenía que prender la cámara. Digo, había que buscar alguna manera. Digo, no puede ser que en ninguna clase prendan la cámara. Yo tuve un alumno que no prendía la cámara y le dije, la próxima que no prendes la cámara, te tomo ausente. Porque no puede ser, te tengo que ver. Digo, no puede ser porque cualquiera se puede conectar. Yo puedo conectarme y no estar. Es decir, igualmente el que se perjudica es el alumno, no es uno, pero ¿de qué manera yo puedo evaluar al alumno? ¿De qué manera puedo saber que le estoy transmitiendo ese conocimiento que necesita? Esto que decía Carlos, ¿no? Es entender que tiene que de repente recepcionar ese conocimiento, no que tenga que aprender de memoria. Entonces, es una responsabilidad nuestra también, porque si no, pasa a ser decir, bueno, cumplamos con el horario, prendemos, nos conectamos y nos vamos. ¿Sí? Entonces, lo que implementé fue eso. Lo que empecé a hacer es decir, el primer día de clase, de dejar en claro que iban a participar todos, que es lo que hago, explico algo y le pregunto, ¿vos qué opinás? Así aleatoriamente y están obligados a prender la cámara. Es lo que yo digo, las primeras clases, nada, obviamente pensando que eso no va a suceder, pero cuando empiezan a ver que sucede, ya todo el mundo empieza a conectarse. Sí, yo sé que, por eso decía esto de lo que me comenta ahí Daniel, de 35 es difícil, todo es difícil, pero si ponemos un sistema, de alguna manera, obligás al alumno en que esté preparado para la situación, no que se encuentra como colgado, porque ya te digo que, como vos lo planteás, a mí me pasó llamar a un alumno y no estaba, y no estaba, y no estaba, y le puse ausente. Y lo dejé claro porque nosotros grabamos las clases y a la clase siguiente le dije, chicos, voy a tomar el presente y con las cámaras prendidas. Y fue el lineamiento de entender. Y a partir de ese momento siguieron con las cámaras apagadas, pero sabían que cada vez que yo lo llamaba tenían que prenderla. Y se automatizó, digo, es un hábito nada más, no es una cuestión tampoco de imposición ni nada, es algo que necesitamos nosotros como docentes, que creo que es, en la presencialidad para nosotros es muy importante. Por eso me pareció importante charlar esto y hacer mi comentario de mi experiencia, que resultó, porque en definitiva así la cantidad que hubo, poca, mucha, se fueron acostumbrando si realmente se fueron incorporando a este sistema. Y eso lo quería comentar con ustedes para que, no sé, ojalá que en este cuatrimestre la universidad lo ponga como algo obligatorio, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Sí, la verdad es que es un tema, coincido, yo también tuve 30, en una de las comisiones tuve 34, y me pasaba lo mismo, y en febrero creo que fue que tuvimos también esta charla en los encuentros. Todos los profesores, la mayoría de los profesores hablábamos de esto, de esto de tener un iconito, porque hay veces ni siquiera foto hay, y es un nombre y un iconito ahí, y es como tan impersonal, y es eso, de la necesidad de saber, bueno, no importa que tengas cara de dormido, no importa que tengas un café, el mate al lado, pero esto de, bueno, estoy charlando, y como bien decís, a mí me pasó lo mismo. Yo decía, de última los que pierden son ustedes, porque son los que vienen a aprender. Invertir en ese tiempo en eso, ¿no? Pero estoy de acuerdo, es como esa relación. Bueno, lo anoté porque voy anotando de cada uno los temas, pero bueno, después al final, si quieren, charlamos todos, no les quiero Genial. robar más tiempo. Bárbaro, Pero genial. buenísimo, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Néstor. Bueno, tengo acá a Nicolás. Acá. Nicolás, ahí está. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Nicolás, Bien. ¿empezás en mandarín o...? No, arranco en castellano tradicional. Bueno. Che, buenas tardes para todos. Soy Nicolás García Recuaro, soy docente de la universidad 12 años, ¿sí? Ya 12 años, wow. Doy introducción a la investigación, ¿sí? Son obviamente alumnos, estudiantes ingresantes, ¿sí? Con una diversidad de carreras,
¿sí? Aunque en los últimos cuatrimestres he tenido como carreras hegemónicas, ¿sí? En este primer cuatrimestre, gente de producción musical, una carrera que no había tenido mucha experiencia de trabajar con chicos y chicas de producción musical. Eh, y bueno, escuchaba un poco a Néstor, a Carlos, ¿sí? Me encantan estos espacios como de reflexión sobre nuestra práctica, ¿sí? Pensaba un poco en cómo enfrentamos el año pasado, como en un escenario totalmente inédito, ¿sí? Inédito en nuestro plano profesional, en nuestro plano familiar, en nuestro plano psicológico, etcétera, etcétera, ¿no? Y pensaba un poco en lo que decía Carlos de los resultados, ¿sí? Que hemos tenido, de cómo han mejorado los resultados, ¿sí? No es lo mismo aquel primer cuatrimestre del 2020, con aislamiento obligatorio, ¿sí? Y con todos estos nuevos desafíos que se nos abrían, a este primer cuatrimestre del 2021, con, a ver, con una historia ya encima, de nosotros como docentes y también de los estudiantes, ¿no? Eh, Pensaba en lo que decía Néstor también, esta cuestión de la cámara apagada y como un fantasma que tenemos del otro lado, ¿no? O la falta de este espacio negro que no tiene luz, ¿sí? Y algo que yo había, digamos, venía leyendo un par de textos, un textito que escribí para ahora, pero que no vale la pena de que lo lea, se los voy a ir comentando, ¿no? Y estaba leyendo a Agamben, ¿sí? Un texto muy cortito, muy lindo, que habla de qué es ser contemporáneo, ¿sí? Y habla un poco de la reflexión, lo que significa lo contemporáneo, y yo lo pensaba con nuestra actividad docente, ¿sí? Y pensándolo también con el presente, con esta cuestión de echar luz sobre el presente, ¿no? Yo creo que el año pasado y son, digamos, una época oscura, ¿sí? Una época donde también nosotros como profesionales, como docentes, tenemos que ayudar a echar luz, y lo pienso también con nuestros estudiantes, en mi caso que tienen que desarrollar una investigación, para la gran mayoría, la primera investigación formal, académica que realizan en su vida, ¿sí? Eh, Pensaba esa imagen de echar luz, ¿no? De repensar el presente, obviamente relacionándolo en este caso con nuevas tendencias en el diseño, en la comunicación, con sus carreras mismas, ¿no? Eh, pero pensaba en esa figura y pensaba también en la figura de que ahora que está la hegemonía de las pantallas, ¿no? Pero también de dejar de ser meros espectadores. Por ahí esto que decías vos, Néstor, de encender la camarita y después plasmar, ¿no? Una mirada crítica sobre ciertos fenómenos de esta nueva normalidad, de esta nueva realidad, tiene que ver un poco con dejar de ser meros espectadores y tomar como una actitud como activa, ¿no? Porque, a ver, yo creo que el año pasado, digamos, si me hago una autocrítica como docente, ¿sí? Por ahí hubo hasta algún cuatrimestre que sentía como medio una reproducción media maquínica muchas veces de generación de contenidos, ¿sí? De cumplir con ciertas pautas, pero este año a ver, de transmitir esta necesidad de repensar el presente, ¿sí? Y me parece que tuve unas cuantas experiencias positivas en los trabajos que se desarrollaron en este cuatrimestre, ¿sí? Eh, de cómo también esta pandemia y esta nueva realidad genera nuevas posibilidades también para las disciplinas eh, que los chicos están empezando a estudiar. En este caso, son estudiantes que van a estar en el caso de producción musical van a estar únicamente 2 años en la universidad, ¿sí? O sea, van a hacer toda su carrera en este contexto, ¿sí? Y, y la verdad que me hicieron conocer, porque, digamos, más allá de ir haciendo el recorrido del proceso de la investigación, digamos, de transmitir experiencias, etapas,
ellos hacen, obviamente, gran parte de la pesquisa y la búsqueda de estas experiencias innovadoras. Y la verdad que en este último cuatrimestre he visto cómo ellos mismos reflexionan sobre esta realidad, sobre nuevas posibilidades desde lo profesional, de nuevas herramientas para trabajar en sus campos, que se materializaron en muy buenos laburos, ¿sí? En muy buenos trabajos. Repensando, no sé, digamos, un caso muy puntual que fue, a mí también me costó, Néstor, perdón, Carlos, el tema de elegir esto, el tema de los premios, porque había muy buenos trabajos, que si la verdad, si el año pasado me ponía a imaginar este presente, decía, wow, ¿no? ¿Cómo hay como una también reflexión de ellos? Sí, con muchas dificultades también, ¿no? Y que me parece que únicamente no tienen que ver con el momento de la clase, ¿sí? Que todos hemos tenido experiencias, sobre todo el año pasado, de estudiantes que estaban atravesados por realidades muy complicadas, ¿sí? Que yo ni siquiera pienso que en la clase presencial eso se iba a manifestar, ¿no? Entonces nosotros también tuvimos que ser como docentes, compañeros, ¿no? Guías en un montón de cosas. Pero, digamos, un poco también cerrando y volviendo a esta idea de echar luz sobre el presente, ¿no? Me sorprende y me deja contento que hay esa búsqueda en nuestros estudiantes, ¿sí? Que hay una idea que cuesta, que la obviamente están aprendiendo, se están ganando conocimientos, obviamente no entraron al mundo profesional, pero que los veo interesados en repensar lo que nos está pasando y este nuevo escenario que, digamos, hay que pensar, no sé si me va a costar o no volver al aula presencial, pero porque no sé si va a existir en el corto plazo el aula presencial, ¿no? Entonces este es como un escenario que llegó para quedarse y nos va a cambiar. Tampoco quiero ser tan negativo, pero realmente sí extraño tener a los estudiantes adelante y compartir un espacio físico, pero no sé si está Carlos por ahí, algo que hablábamos en febrero, es cómo se extendió también el aula, ¿no? Cómo se amplió a otros espacios. Así que bueno, eso es lo que quería aportar. Nada, una pequeña reflexión, ¿sí? Gracias. Buenísimo. Gracias, Nicolás. ¿Se escucha? Sí, sí. Sí, todo perfecto. Ok. Sí, perfecto. Bueno, buenísimo, sí, perfectamente también de acuerdo con Nicolás y está buenísimo esto de echar luz, me gustó como la imagen así gráfica se me vino lo de echar luz y me encanta esto, al menos hasta los que expusieron ahora, en lo personal a mí también me pasó, de que me asombró mucho el tema de los trabajos, cómo resultaron al final los trabajos y me pasó lo mismo de tener que elegir y me costó mucho elegir por los buenos trabajos que resultaron, a pesar de todo lo que venimos mencionando, ¿no? Estamos teniendo como un balance positivo hasta ahora, así que está buenísimo. Bueno, gracias Nicolás. Acá ya veo a Patricia. Hola Patricia. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, ¿Qué tal? Silvana? Hola a Qué todos, lindo, ¿cómo están? lindo verte hasta, aunque sea por acá. Sí. No nos queda otra, pero bueno, estamos vivos. Eso es lo principal, eso es lo principal. Sí, estamos vivos y a mí me tocó pasar por el COVID y mi familia, así que digamos hay que rescatar siempre lo bueno de toda esta situación. Bueno, a ver, en algunas cosas yo coincidí básicamente con todos, porque creo que sí, que esto nos cambió la forma y que tenemos que tomar como oportunidad la pandemia, siempre hay que tratar de ver el vaso lleno y no vacío, y esta inyección hay que transmitírsela a los alumnos, y como siempre les digo cuando inicio las clases, no hay que perder esta levante de endorfina, digamos. Si nosotros tenemos un tono bajo en la energía, ellos bajan y esto se transmite aún por Zoom y por cámaras.
Yo voy a hablar un poquito de algún recurso pedagógico que intenté usar, más allá de coincidir plenamente con todos en el valor que tiene el proyecto de integración, que en mi caso yo dicto hace 23 años en Palermo, bueno, en UCES, dicto en el posgrado de la UB y aparte trabajo como profesional en el campo del marketing y la comunicación. Así que efectivamente, y por eso me gustan los últimos años, las carreras tienen que salir con herramientas profesionales. En el contexto de hoy, y aún si no fuese el contexto de hoy, un alumno que todavía está enfrascado en la teoría de la página tal a cual, universidades en las que dicto que a veces recibo este tipo de alumnos, la cabeza les cuesta mucho en un primer año de facultad. Alumnos que vienen con la previa de este ejercitamiento que damos nosotros, yo creo que es como un alumno que va a un secundario. Yo en el caso de mi hija va a la ORT, entonces yo veo que ya en un tercer año hace gestión empresaria y están viendo el análisis FODA. Tercer año en secundario. Digo, seguramente en un primer año de facultad, si lo tiene que volver a ver, ya lo recorrió o se le abrió la cabeza en algo, en cualquier tema. Entonces, cuando esto no ocurre, es tarea nuestra, obviamente, intentar hacerlos pensar, que es lo que más cuesta, ¿no? Esta cosa de sacarlos del formato. Por ese motivo, en cuanto a recurso pedagógico, cuando ellos van armando el proyecto de integración, y tiene que ver con algo que planteó Carlos y todos ustedes, que es el tema de la cámara oculta o cámara abierta, como uno no puede estar como maestra Ciruela cada rato, y me ha pasado a alumnos que también andando en auto, en patín, qué sé yo, en todos los recursos que tienen para andar, yo muchas veces les aclaro, a ver, yo dicto materias online en un formato online y dicto materias presenciales. Esta forma nuestra es remota, por algo se llama EMDR o como la quieran llamar, que no es lo mismo que el formato online. Porque yo para el formato online, en el mes de enero-febrero, le mando a la gente de online todo formateado, con clases grabadas, con ciertos recursos, y ya está. Y tengo 3 clases sincrónicas en el cuatrimestre. Esto es otra cosa. Esto es casi como si estuviésemos en el aula, con lo cual no es lo mismo que el online. Que no todos lo tienen a veces tan claro. Una parte de mi corazón, un rincón chiquitito, voy a decir que extraña el aula presencial. No porque no se puedan dar estas clases, sino porque justamente la cámara oculta de los alumnos no nos permite interactuar, verles la cara, ver la mirada, ver si están paveando o no. Esta cosa que es sensorial, ¿no? En ese sentido, no es que no se pueda reemplazar, en ese sentido. Entonces les propongo en las clases, más allá de dar una primera clase, obviamente, compartir pantalla, además, en el proyecto de integración o en ejercicios prácticos, por un lado yo corrijo oralmente todas las clases. Todos los equipos que trabajan en proyecto de integración, cada clase me van consultando y mis correcciones son orales y todos las tienen que escuchar, o por lo menos los que quieren escucharlas. Porque entiendo que aprenden en esa escucha que comparten y donde uno le está mostrando a un otro distintos puntos que ellos tienen que seguir con los mismos puntos. O sea que ahí aprenden bastante. Yo me doy cuenta que pregunta uno y el otro me dice, no, profe, él ya preguntó, entonces ¿para qué le voy a preguntar sobre el FODA o sobre un programa de RCE si ya este grupo preguntó? Esa es una de las cosas que no la abandono. Entonces no me mandan el PPT y yo lo corrijo el último día y les mando la nota. No, ellos llegan a un nivel de exposición final de cursada, sea 50, 100, 150, no importa, eso es aleatorio, habiendo transitado cada clase con un punto más del proyecto con devolución mía oral. Alumno que tiene interés toma nota, obviamente, o después escuchará la clase. Alumno que no está, y cuando tenga que exponer, al final se va a notar ese no estuve. Eso por un lado. Intento que practiquen mucho la oralidad. ¿Por qué? Porque creo que se perdió mucho a raíz de lo presencial esta cuestión del oral. Entonces, si el alumno, encima de que está en un sistema remoto, no se anima a hablar porque es tímido, que también lo podría hacer en un aula presencial, estamos fritos cuando tiene que exponer. No va a exponer leyendo porque se nota cuando uno lee. Si cualquiera de nosotros estuviésemos con una lectura en paralelo, que yo ni sabía que había en paralelo, me enteré la otra vez, no sé por qué, no, abrí, pones en paralelo y podés ir leyendo lo que vas diciendo. Cuando uno habla, expone, y si lee, es otra cosa, hasta el tono de voz es otro.
Entonces, intento que venzan estas variables blandas, que creo que no sé si fue Carlos o quien habló de las variables blandas, que tienen que ver con la desenvoltura, con el tono de voz. Por supuesto, yo dicto materias que son materias de comunicación, entonces no es una materia técnica, si no lo pondría a dibujar. Pero si no saben hablar, si encima leen poco, si no hay vocabulario, si no hay hola, buenas tardes, estamos compartiendo, algo mínimo, ¿para qué corno están cursando en la Facultad de Diseño y Comunicación una materia? Lo estamos viendo Medicina 2. Entonces, y bueno, algunos lo toman bárbaro, otros, viste, a veces no les gusta tanto que uno corrija, pero bueno, la idea es que debatan, que no pierdan hablar, que no sea todo WhatsApp, que no sea todo estoy en el banco, un dedito, un no dedito. Y sí, y en este tipo de materias se nota mucho eso. Entonces, esto desde lo pedagógico. Y para no demorarlo más, en cuanto al cierre general, bueno, comparto con todos, hay que rescatar esto vino para quedarse, no sabemos hasta cuándo, hay que convivir con esto, hay que tomarlo lo más natural posible y lograr que el alumno, así como nosotros tuvimos que reinvertir, yo me tuve que comprar una computadora, otro un cable, otro qué sé yo, ellos tendrán que entender que en algo, si quieren salir a la luz, aparte de la calidad de contenido de trabajos, van a tener que mostrarse frente al otro también, como le dije un día a un alumno, le digo, ¿vos vas a ver a un cliente con los pelos parados a la mañana? O si te tocas ir a ver a un cliente, por lo menos te pasas algo en el pelito, ¿viste? A mí no me molesta el café, no me molesta el mate, pero estamos viendo justamente imagen empresaria o algo de empresas. Si son 2 minutos, si no cambia. No molesta que haya un café, un mate, pero estamos frente a un profesor, estamos frente a otros alumnos, tiene que ver con ustedes, no tiene que ver con la nota. Tiene que ver con el ejercicio profesional en la vida. Es como que yo diga, soy ética para esto, pero no para otra cosa. No, uno es todo. Entonces, bueno, nada, en líneas generales diría que por ahí andan un poquito los caminos delineados. Y bueno, después si se genera algún tipo de debate o algo, lo podemos charlar, pero me parece que tiene que ver con eso, con inducirlos a que ajusten ellos mismos por ellos esto en la vida profesional, porque algún día van a dar una charla en una búsqueda de trabajo por Zoom. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿A dónde está la preparación de estos futuros profesionales? Hoy es a través de Zoom. Bueno, es así, hay cosas que no pueden cambiar demasiado, otras que seguramente sí. Bueno, Silvana, no sé, este es un poco el cierre. Bueno, venís perfecto de tiempo, así que venimos muy, muy bien, pero buenísimo, Patricia. Concuerdo con lo que decís, yo después al final también les cuento un poquitito la experiencia y esto de que se sepan expresar para transmitir una idea, para contársela a un cliente, a un jefe, a un profesor, en este caso, a los compañeros. Anoté todo lo que dijiste sobre la oralidad, lo importante que es. Y me parece que esta nueva metodología que vivimos con la universidad, esto de los diferentes momentos, de la entrega del 50%, de cómo tienen que pasar y presentar sus trabajos, sus proyectos integradores, ha ayudado eso, o al menos yo también intento como, bueno, no es solamente el diseño, en mi caso que es también todo diseño, no es solamente el diseño, es una mitad de camino. Si no lo sabes contar, si no lo sabes vender, si no lo sabes expresar, es un camino también en el que hay que como meter un poquitito ahí la llavecita y funciona. Al menos a mí también me ha funcionado esto, lo de que sepan mostrar y contar con palabras que no hace falta. Yo siempre les digo, no hace falta, un poco también lo que hablaban antes, ¿no? Es la lección de memoria, que me digan, ¿no? El módulo tal y que me digan la descripción de un tema de memoria, porque no sirve.
eso no sirve. Pero buenísimo, Patricia. Coincido mucho con lo que decís. Bueno, sobre todo tu materia, que es justo específica, ¿no? Sí, yo en Palermo dicto 2, bueno, y dicto en económicas, otras, pero sí, convergen todas en realidad en comunicación empresaria, por un lado. Tal cual. Bueno, buenísimo, Patricia, muchas gracias. Gracias. Bueno, tengo a Santiago Podestá. ¿Está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas. Bueno, empiezo. Para primero la presentación formal. Mi nombre es Santiago Podestá, como dice ahí mi nombre en el Zoom. Soy diseñador de imagen y sonido egresado de la UBA ya hace mucho tiempo. Soy productor audiovisual, me dedico al cine y a la televisión. Tengo mi propia empresa, tengo más de 20 películas y varios programas de televisión como productor, también como director. Soy docente en la Universidad de Palermo, dando las materias de producción de televisión 2 y 5 también, y introducción al discurso audiovisual. Y soy docente también en la Universidad de Buenos Aires, en imagen y sonido, como JTP. Soy docente también en el nivel secundario, en el nivel medio, en un 5º año en comunicación, en materias de lenguaje audiovisual, ya hace bastante tiempo. Y soy docente en un instituto que se llama ISEC, también, que doy materias similares a las que doy en la UP. La verdad es que yo había preparado, porque pensé un poco que era un poco más parecido a lo que era el año pasado, que exponíamos nuestras experiencias de cátedra, pero como empezó una cuestión más reflexiva, voy a hacer como hice un poco la profe Jurkovic, que tomó la reflexión que se venían dando de los compañeros y desde ahí contó un poco su experiencia. Yo iba a hacer lo mismo, pero siempre a mí me gusta ser un poco polémico y entonces voy a empezar con la polémica, porque claro que sí. Y yo he tenido en estos 3 cuatrimestres virtuales, han sido bastante interesantes, logré implementar mi materia y ahora les voy a contar muy brevemente cómo hago, y por eso tomo lo que dijo la profesora de que cada encuentro con los alumnos y las alumnas es muy preciso y todo el tiempo tratamos de explotar en formato taller, incluso de manera virtual. Bueno, lo cambié un poco, ahora les cuento cómo lo hice, pero lo que quería traer es que yo hace ya, desde el inicio de año, estoy dando clases, y ya el año pasado en el nivel medio, también me estoy por recibir en el tramo pedagógico, estoy cursando, me falta una materia y termino el tramo pedagógico de las materias de pedagógicas ahí en el Normal 6. Y el año pasado hubo revinculación con los alumnos del 5º año, en noviembre, el cual yo fui uno de los pocos profesores que fue a la presencialidad, y este año estoy yendo presencial desde el principio de año, más allá de algunos vaivenes, y luego fui de presencial también en otro terciario, y continúo. Y la verdad es que yo creo que la presencialidad es fundamental porque aprendemos con el otro. Y los chicos aprenden con el otro. Me pasó algo fundamental, que fue el chico de 5º año diciéndome: profesor, yo no quiero ver nunca más una pantalla. No puedo, no me concentro, no entiendo, necesito venir acá y crecer con mis compañeros y aprender de ellos. Y entonces yo siento que la virtualidad está buena, pero ahí me parece que el gran desafío que tenemos, y por eso dije que iba a ser polémico con mis compañeros en chiste, es que tenemos que formarnos de alguna manera, no lo sé, es el gran desafío que pienso permanentemente con esto, es cómo hacemos para formarnos, para poder dar clases virtuales que sean sincrónicas, pero que no sean emulando la presencialidad, que es lo que estamos haciendo. La virtualidad, uno puede tener carreras a distancia y formar a distancia, pero tiene otra metodología. O nosotros trabajamos un año y medio en una metodología media híbrida, que funcionó. Pero después, lo que a mí me pasa, y yo sufrí mucho el año pasado, sobre todo el año pasado, no vernos las caras, pero este año logré entender un poco y abrir un poco más la cabeza, y si bien desde esta institución y otras naciones como insistan, yo dije, bueno, voy a hacer al revés. Yo soy judoka y uso la fuerza del enemigo en su contra. Digo, bueno, si no lo prenden, no lo prenden. Y empecé a decir, bueno, ¿por qué no lo prenden? ¿Qué está pasando? Y pasó esto. Y justo mientras ustedes hablaban, me pasaron en 50 minutos, mientras que los escuchaba, me tocaron timbre 2 veces,
y cuando no sé si vieron que en un momento hice así, y me apagué la cámara porque me pegué un susto terrible, había acá, donde estoy, una araña, no les miento, así que estaba bajando que no la había visto, y casi me pegó un susto terrible, apagué la cámara, fui y la maté. Entonces dije, si a mí en 50 minutos me sucedieron estos 3 imponderables, que es una araña bastante grande, que me asusté, no me iba a hacer nada, pero bueno, me asusté porque estaba acá muy, muy cerca mío, y 2 timbrazos, que gente que me estaba pidiendo cosas, ¿qué le puede estar pasando a un montón de gente como que yo tengo alumnos que están en el tele, uno el año pasado, un chico de Ecuador se conectaba desde el aeropuerto, que se estaba yendo, que no sé qué, digo, ¿y qué voy a hacer yo? O que después una chica que estaba en Venezuela no tenía conexión y veía cómo se conectaba y se conectaba cada 15 días. Y entonces dije, bueno, claro, el problema no es solamente la obligación de la cámara, el problema es otro, es que nosotros nos metimos y todos estamos en la privacidad del otro. Por lo tanto, hay que entender que esa privacidad es distinta de la que nosotros podemos pretender, porque no es el aula, porque el aula nos congrega, somos seres gregarios, necesitamos de los demás. Entonces, si no tenemos espacio gregario, tenemos esto, donde hay un montón, hay parte del aprendizaje que es muy bueno, yo coincido con ustedes, es muy bueno en un montón de cosas, porque yo, mis trabajos, y ahí voy rápidamente a eso, puedo hacer que he logrado con 1 año y medio de práctica, bueno, de que cosas perfeccionar para que estén de alguna manera conectados y que el resultado sea óptimo, pero por otro lado entiendo que hay algo del vínculo que se perdió y que si no encontramos, no nosotros somos 2, 4, 6, 7, no nosotros 7 como docentes, digo, si las teorías de docentes no empiezan a pensar cómo vamos a hacer para educar en el futuro a chicos que perdieron cierta conexión con el otro, que nos metemos en su privacidad, que están viajando, que están caminando, que tienen no sabemos qué situación familiar alrededor, y que hay un montón de imponderables porque la atención se ve disminuida, bueno, realmente creo que vamos a tener algún déficit. Creo que tenemos que pensar cómo hacer. Yo creo que la presencialidad en algún momento debería volver, por ahí no plena, me parece que hay unas materias que es muy importante eso, y creo que lo que tenemos que hacer permanentemente, y ahí sí creo que es el punto de la facultad, es la práctica permanente. Y yo eso lo tomé desde el inicio, en mi materia, en la presencialidad, yo usaba el espacio del aula como taller, venían y creaban, y hacíamos ahí, yo les daba mi materia, sobre todo las que di este último año y medio, y que también la di antes de la pandemia, yo invertía, era el último año una de las últimas materias de la carrera, y en vez de que ellos creen un contenido a priori de lo que yo les decía, bueno, tienen que hacer un corto, como en otras materias, o un programa con estos contenidos, con estas características, el contenido es libre, yo hago al revés, le digo, yo soy un canal de televisión y te pido, muy específico, para un target muy específico, y te pido que hagas con todo esto, y me tenés que entregar todo esto. Quiero un programa para Deporte B sobre las Olimpiadas, sobre los deportes, las Olimpiadas Paralímpicas de los últimos 5 años. Estoy inventando, no es eso, pero es algo parecido. Ok, entonces tienen que salir, investigar, buscar información. Y entonces lo que hice fue, claro, bueno, si no puedo hacer que sea taller, porque no puedo ver si trabajan, si no trabajan, lo que puedo hacer es que semana a semana entreguen y trabajen y que sea un permanente avanzar. Entonces lo que hice fue, bueno, utilizar el espacio de encuentro para hacer una lectura común, algo parecido a lo que decía la profe recién. Bien, volcamos, compartimos, leemos, contanos. Yo corrijo, yo leo, comparto, abrimos, y aunque no me vean las cámaras, bueno, les voy haciendo devoluciones a los grupos de cada uno de sus avances, y les pido que corrijan. Y eso entonces es una suerte de, en vez de usar las horas para el taller, donde íbamos trabajando en vivo, todos juntos, eso que ya cambió, ahora hay un avance permanente clase a clase, y una corrección permanente, de modo tal que el 50% es simbólico, porque ya llegamos al 50% en cada una de las clases que fuimos avanzando paso a paso, y el 100 es lo mismo, ajustan cosas. Entonces, claro, al principio los chicos dicen, bueno, empezamos la cursada, y yo les decía, bueno, miren, este es el pliego, y yo les daba 3 hojas con fácil 30 puntos, y los pueblos se le ponían así, digo, no se preocupen, vamos a llegar, solamente tenemos que ir paso a paso, y vayan siguiéndome, y vayan cumpliendo con las pautas. Si clase a clase ustedes avanzan un poquito, van a ver que al final la experiencia profesional que esto les va a dar, les va a quedar un trabajo que ustedes no lo van a poder creer hacia el final. Y les juro que, bueno, que ha dado resultado, y siempre me terminan agradeciendo y diciéndome, la verdad que estuvo bueno, pensé que en marzo pensé que iba a ser imposible, y ahora lo veo y digo, wow, ¿cómo logramos avanzar?
Bueno, y entonces creo que es eso. La verdad es que no lo tengo tan claro, pero en aras de la reflexión final que veníamos charlando, me parece que ahora el desafío hacia el futuro es, yo creo que esta primera etapa navegamos en la oscuridad, como decía el compañero, y tratamos de poner luz en la medida de lo que pudimos y muy intuitivamente. Me parece que está llegando la hora de que de alguna manera reflexionemos sobre cómo van a ser estas clases, porque por más de que nos tengamos que estar por las cuestiones administrativas 3 horas frente a una cámara, hay algo del aprendizaje que solamente así yo creo que no se está dando. Hay que encontrar una manera para suplir eso, para suplir el contacto directo con el otro, para ver cómo estamos con la atención de nuestros alumnos, cómo ellos, qué les queda de todo lo que estamos diciendo. Digo, hablar 2 horas frente a la cámara no funciona, no tiene ningún sentido. Pero solamente el trabajo per se tampoco. Entonces creo que hay que encontrar una forma, una nueva manera de pensar la educación a distancia, sincrónica, y la educación asincrónica y virtual. Pero bueno, me parece que tenemos que pensarla. Creo que hay un debate ahí que está entre la cuestión administrativa en todas la educación, porque no solamente tiene que ver con la universidad, y cómo vamos a pensar la educación a futuro. Creo que este debate es el que ojalá tarde o temprano encuentre una respuesta. Bueno, eso. Buenísimo. Muchas gracias, Santiago. Nada, estoy tomando nota de todo, igual después hacemos un debate final, pero está buenísimo porque creo que un poco también lo que dice Santiago, nosotros también estamos aprendiendo a ver cómo enseñamos con esta nueva, ¿no? No es solamente un alumno que viene a tomar una clase y se encuentra con esta situación. Nosotros mismos estamos siendo maestros nuestros y viendo la manera a ver cómo es esto, cómo encontrar el mejor camino para un poco lo que decía Carlos Caram en la charla con los coordinadores. Esto de que, bueno, ya están, no nos podemos quejar de lo que no hay, de no poder ir al aula, de no tenemos esto, no tenemos lo otro. Bueno, ahora ya sabemos que tenemos esto, no podemos ir al aula, no podemos volver a lo anterior. A ver, de qué manera, y un poco lo que decía Santiago también, de qué manera ahora nos planteamos cómo seguimos. Y en esa estamos, ¿no? Como buscando y encontrando el camino, y como varios colegas acá dijeron, uno ve como la gran diferencia de el año pasado, el primer cuatrimestre, que fue esa bomba atómica de ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo le transmitimos alegría y ganas de estudiar a los chicos cuando nosotros mismos estábamos sin saber por qué camino ir? Creo que ya hemos aprendido de muchas cosas, aprendido de los errores que cometimos, de lo que podemos llegar a cambiar. Así que me parece súper interesante todo lo que dijiste, Santiago. Bueno, en general, todos, ¿no? Tenemos como ese hilo en común de ir buscando el camino a ver cómo hacemos para mejorar y encontrar algunas soluciones a esto de lo que nos está preocupando y de lo que nos toca, porque evidentemente hay cosas que no están en nuestro alcance. Así que bueno, buenísimo. Puedo hacer antes, no quiero interrumpir, pero si no por ahí se pierde el sentido. La primera vez que yo vi la película Apolo 13, que tuve la suerte de que era una avant premiere para la gente del banco, allá en los 90 y tantos, cuando terminó la película dije, qué buena película para liderazgo, trabajo en equipo, resolución de conflictos, fundamentalmente esos 3 temas. Bien, las vueltas de la vida, hoy utilizo 15 escenas de Apolo 13 que relata las peripecias del Apolo 13 que no pudo llegar a la Luna por un desperfecto técnico, explotó, perdían oxígeno y con el módulo lunar los tuvieron que traer a la Tierra. Y hay una pregunta que hace de Harris, que hace de jefe de vuelo, que dice, ¿qué es lo que queda funcionando bien? Brillante. Dice, no me importa el diseño, me importa qué es lo que puede hacer. Y realmente, ¿qué es lo que queda funcionando
sonando bien. Con esto estamos trabajando. Pero después, bueno, no quiero sacar más letra, pero bueno, gracias por esta pequeña intervención. Está buenísimo esta frase, está muy bien. Y muy actual, tal cual. Bueno, a ver, Giancarlo no está, Rodrigo creo que tampoco, Daniel Tubio. Presente, Silvana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Daniel? Bien, vos. Bien, bien. Houston, tenemos un problema. Esa es la frase más famosa, ¿no?, de la película. Houston, we have a problem. Tal cual, sí, señor. Y bueno, estamos en estos encuentros tratando de ver si lo resolvemos. Yo creo que de alguna manera, el otro día me encontré con una persona que trabaja ahí en la UP, me encontré en la calle, de casualidad, estuvimos charlando un rato, y me dijo, ustedes los docentes son todo terreno, ¿eh? Les tiran así una papa caliente y la agarran y resuelven cosas. La verdad es que es genial lo que están haciendo. Y considero que sí, ¿no? Por todas las experiencias que he visto a lo largo de este año y medio de este lugar, me gustó lo de echar luz en la oscuridad. Nicolás, fue muy, muy interesante la metáfora. Yo había planteado otra metáfora para empezar en la reflexión que tiene que ver con el hecho de haber salido del aula, ¿no?, y entrar en una plataforma que me suena a un lugar que nos lanzó a lo desconocido, ¿no? Hablando del Apolo 13 también. Una plataforma que nos lanzó a un lugar en donde no habíamos estado y que tuvimos que aprender a conocer y aprender a resolver. Fui tomando nota mentalmente de un montón de cosas que dijeron, incluida la polémica de Santiago, pero para charlarlas después al final, ¿no? Creo que hoy, el otro día éramos muchos, el lunes yo estuve en otra reunión de estas, éramos muchos y no tuvimos tiempo de hacer mucha charla al final. Hoy creo que vamos a poder. Y mi reflexión por ahí va a entrar de lleno en esa polémica, porque una de las cosas que me planteé durante el segundo cuatrimestre, sobre todo el año pasado, recordando los programas de formación docente que hice ahí en la UP, fue el hecho de este cuestionamiento que siempre nos hacíamos de cómo distribuir el aula. Es decir, cómo poner las sillas en el aula, si es un aula taller, si es un aula para exponer, si es un aula donde los estudiantes están de frente al docente y solamente lo miran a él, o se miran también entre ellos. Bueno, todas cuestiones también que tienen que ver con esto de encender o no la cámara. Entonces me empecé a preguntar cómo se distribuye el espacio en un aula virtual. Un espacio plano, en realidad, donde por un lado estamos cada uno de nosotros en nuestro propio espacio, que lo estamos compartiendo visualmente, o no, porque algunos lo desenfocamos, como está haciendo Néstor en este momento, ¿no? Desenfocamos el fondo, algunos compartimos el espacio con los demás, pero donde no hay una jerarquía de espacios, es decir, no hay alguien al frente del aula y el resto escuchando, aunque querramos, no hay forma. Cada uno de nosotros tiene un rectangulito que nos representa, con un icono, con una foto, con un video, con lo que sea, y estamos todos en igualdad de condiciones de alguna manera. El hecho de hacer pasar al frente a un estudiante es sencillamente pedirle, fulano, no sé, Silvana, prende el micrófono, ¿qué te parece esto que estoy mostrando? No se pueden esconder de alguna manera los estudiantes en el fondo del aula, ¿sí? Como se esconden muchos, ni ponerse en primera fila para participar todo el tiempo. Es decir, hay como otro tipo de distribución que creo yo, de alguna manera, facilita la comunicación. Hay también una cuestión de estoy viendo tu casa, ¿sí?
Entonces estoy más cerca tuyo. Más allá de que parezca paradójico inclusive, el hecho de estar en una clase virtual, a mí por lo menos me generó una mayor cercanía con los estudiantes. Tal es ese punto, como decía Nicolás, que en algún momento, y sobre todo en el primer cuatrimestre del año pasado, tuvimos que actuar de amigos, de escuchas, no voy a decir de psicólogo, porque jamás me puse en la postura de psicólogo, pero en algunos casos de familia, ¿no? Chicos que habían quedado varados en Buenos Aires solos, porque no podían volver a su país y necesitaban contar lo que les pasaba. Entonces había momentos de la clase que eran como de escucha, simplemente de los problemas del otro también. Una cuestión que a mí siempre me preocupó es no recordar los nombres de los estudiantes. O sea, yo tengo grupos de 35 generalmente, y no solo doy clase en la UP, o sea, doy clase en 4 instituciones más. Entonces me resulta imposible recordar el nombre de todos los alumnos. Y acá tengo la ventaja de que lo tengo escrito ahí. Entonces también puedo llamar a los alumnos por su nombre de pila. Eso también genera una cercanía mayor. Y a mí me parece que hubo dos cosas que se dieron muy fuertemente en la educación virtual y que a mí me parecen positivas, que es una mayor horizontalidad en la relación docente-alumno. Muchas veces los estudiantes me enseñaron cosas literalmente durante las clases para manejar algún programa o para hacer más fluida determinada comunicación. No sé, de repente yo estaba dando una clase y decía, bueno, ahora vamos a hacer tal cosa para mostrar los trabajos. Y un estudiante levantaba la mano y decía, mire, en otra cátedra que yo estoy cursando, hacemos tal cosa que es más rápido. Listo, vamos a hacer eso. Y por otro lado, más allá de que lo que le decían a Santiago, que obviamente puede ser el sentir de algunos estudiantes, esto de que no quieren ver más una pantalla y que tienen que estar en el aula para crecer junto con sus compañeros, yo noté un avance o como una magnificación muy grande del aprendizaje colaborativo en la cuestión virtual. Es decir, muchos estudiantes resolvían cosas fuera del horario de clase con la ayuda de sus compañeros, conectados todos por la aplicación esta Pronto, ¿sí? Que funciona realmente muy bien como un sistema de comunicación entre docentes y alumnos. Y muchas veces estudiantes que tenían determinadas dudas, a la clase siguiente me decían, no, profe, ya lo resolví porque mis compañeros me ayudaron. Noté muchísimo eso que me pareció así como algo súper interesante. Entonces, por un lado, estoy como decía Carlos, no sé si quiero volver al aula presencial. La verdad que no lo sé. He descubierto un montón de cosas positivas en la virtualidad y sí coincido también con lo que decía Santiago al final, que hay un debate ahí que tenemos que dar, no solo nosotros, que somos una piecita así chiquita de todo el sistema educativo, un debate que tiene que dar el sistema educativo sobre cómo seguir adelante con estas cosas, sobre todo con las cuestiones tecnológicas, ¿sí? Porque tal vez en la Universidad de Palermo no se note tanto eso por el tipo de estudiantes que tiene, pero en otras instituciones se notan mucho las diferencias de posibilidades de conectividad en los estudiantes, entonces ahí sí hay un problema grave a solucionar para poder seguir con este formato, que creo, como dijeron varios por ahí, va a seguir durante un tiempo bastante más largo de lo que quisiéramos, a lo mejor. Aunque, bueno, en mi caso, ya les digo, yo estoy bastante conforme. Tengo algunas otras cuestiones para aportar, creo, al debate, pero mi tiempo de exponer se está terminando, y en todo caso lo charlamos después. Pero yo rescataría estas cosas, ¿no? El hecho de que me parece un aula más democrática que el aula virtual, siempre que todos puedan conectarse, ¿no? Obviamente, una vez que estamos todos conectados, me parece que hay una mayor horizontalidad en la relación, una mayor cercanía, valga la paradoja, y una
una mayor colaboración entre los estudiantes. Así que bueno, esta es mi reflexión, mi aporte, y después seguiremos en todo caso intercambiando en la discusión. Gracias por escuchar. Gracias, Daniel. Bueno, creo que, no sé, al menos a ustedes qué les parece, pero de cada uno que fui anotando cositas, se siente uno identificado, se acuerda de las experiencias de los otros cuatrimestres, del antes y el después, de lo que tenemos y de lo que vamos a seguir teniendo, y a qué nos vamos a afrontar en todo esto, que además es todo tan incierto. Recuerdo el año pasado, el primer cuatrimestre, yo tengo ingresantes también, y recuerdo que era, no, esperemos una semanita más, porque por ahí en la otra semana se abre y volvemos al aula, y era todo un, bueno, entonces y la agenda y anotar, y bueno, y a ver otra semana y otro así, hasta que bueno, es un día a día, ¿no? De ir acomodándonos, ayornándonos a lo que nos toca. Buenísimo, buenísimo, Daniel. Bueno, a ver, creo que no están ni Giancarlo ni Rodrigo, ¿no? A ver, me fijo en la ventanita. No, Silvana, no. Rodrigo se le cortó la luz, una de las cosas, una de las imprudencias que puede llegar a pasar. Así que no, queda tu exposición y después el debate. Okay. Bueno, bárbaro. Bueno, yo hoy tenía que coordinar y mañana exponer, pero concuerdo, voy a contar un poco de mi experiencia también con ustedes. Yo doy una materia que se llama Taller 1, que es para ingresantes. Un poco coincido con varios que tienen alumnos de distintas materias. La mayoría de mis alumnos son de diseño gráfico, ilustración, diseño de indumentaria. Después hay algún que otro que lo toma como electiva. Diseño industrial, tengo varios también últimamente. Y es una materia, como dije, para ingresantes, y es muy práctica, hay mucho lámina colgada, enchinchada, mucho doy un tema, se hace trabajo, y lo que me pasó con esto de la nueva metodología es que, claro, había que hacer las colgadas o las enchinchadas, como quieran llamarlo, virtualmente, y al principio de la pandemia fue como un tema, ¿no? Esto de, pero como les dije, ya tengo ingresantes, entonces por ahí no saben guardar una imagen en un tipo de peso específico para que no pese mucho el archivo, entonces hasta que subían a la plataforma, hasta que el resto la veía. Yo lo tengo en PowerPoint y el PowerPoint se me colgó, y bueno, todas estas cosas técnicas, hasta que encontramos como la vueltita. Hicimos este espacio donde es un poco también lo que decía Patricia, cada una de las correcciones se hacía, yo también les hago las correcciones oral. Ellos presentan sus trabajos, lo muestran, lo cuentan, y cada uno va escuchando lo que se le va respondiendo al compañero. Entonces muchas veces pasaba, que también lo mencionaron, de, yo tenía una pregunta, pero no, ya se la contestó a mi compañero, entonces ya anoté, ya sé cómo se hace. Se genera todo como un movimiento nuevo del aula y de la clase, donde esto, ¿no? Hay como un ida y vuelta, están los compañeros que también pasan a ser colegas del que está presentando, también escuchan, siempre les digo, pueden aportar alguna idea. Son muchos trabajos de creatividad, o les doy la libertad de utilizar materiales de lo que sea, pueden hacer los trabajos manuales, digitales,
siempre y cuando no sea una aplicación que hacen un clic y se hace solo. Ese es un tema para debatir también. Pero pueden hacer trabajos desde cero, con lápices, con lo que tengan, y esa fue otra de las cuestiones donde, como les contaba, mis trabajos en toda la cursada son muy prácticos, muy de sentarse y hacer y probar y garabatear y diseñar. Claro, y llegaba el momento del 50% que tenían que entregar sus presentaciones, y esto hablando de la primera etapa del año pasado. Bueno, profe, yo en mi casa tengo 4 marcadores o 5 lápices o 5 témperas o 5 acuarelas y no puedo salir a comprar, y donde estoy no me llega el pedido de Mercado Libre, o era todas estas trabas que empezaron a hacer. Bueno, y ahora, ¿cómo hacemos? Yo no le puedo exigir a un chico que me vaya a buscar algo a una librería que está cerrada, que no tiene delivery, que me decían mi librería del barrio no tiene, y la otra me tarda más de la entrega del trabajo. Bueno, fue toda una cuestión, así como venimos hablando, de adaptarnos todos. Me acuerdo cuando fue el primer planteo de uno de los alumnos, y dije, claro, yo no puedo exigir, ya no estamos más en el aula, y digo, anda, cruzá Jean Lloré o Mario Bravo, que está en la librería, que te vende el material. Y bueno, fue toda una adaptación, un aprendizaje, y en lo personal también sacó un mensaje positivo a pesar de todo esto. A pesar de depender de un montón de otras cuestiones y de otras variables. También un poco recién lo que decía Daniel, esto del pronto, o de ir consultándose entre ellos y ayudándose entre ellos. Por ejemplo, yo, mi materia final, mi trabajo final, mi proyecto integrador final, es el diseño de un portalaptop y un portacelular. Entonces, al final de todo, yo les doy el mock-up, lo que es como la maqueta, para que ellos apliquen su diseño y vean cómo queda ya, como si estuviese producido el diseño, ¿no? Y hay un montón de alumnos que nunca, como les conté, son ingresantes, y hay un montón que ni siquiera tienen el Photoshop, o ni siquiera nunca abrieron el programa y no sabían cómo hacerlo. Y yo igual les hice un tutorial, pero entre ellos se fueron ayudando y colaborando, y no, profe, ya está, ya tal me lo explicó, que sabe manejar el programa, me lo explicó, y se hizo así como una comunión muy buena, muy positiva, y también esto de chicos que nunca se habían visto. No es el compañero que te sentás siempre al lado y que, ¿no?, que contás tu vida y de dónde sos, y está cerca, y bueno, y nada, es como un nuevo paradigma para todos. Y bueno, una de las cosas que me pasó es eso de cómo iba a resolver lo del tema de las colgadas, y me ayudó mucho esto de que cada uno exprese y sepa hablar adelante de su compañero y contar qué es lo que hizo. Todo lo que decía Patricia, ¿no? Saber comunicar. No me vengas a decir la lección de memoria, uy, puse el punto y la línea es un punto en movimiento. No me digas las cosas de memoria, contame lo que quisiste transmitir en tu diseño, y eso ayudó un montón, porque al menos en diseño, a veces los diseñadores o ilustradores somos mejor expresándonos con imágenes, con diseños, con colores, con formas, que con palabras. Y esta nueva metodología de la facultad, esto que digo de en los 7 minutos, así como tenemos hoy acá, los chicos cuando tienen que presentar sus trabajos en poquitos minutos, ser específicos y transmitir un mensaje claro, ayudó mucho. Y siempre les digo,
siempre hay alguien tímido que no se anima o que le cuesta, o que esa es otra de las cosas que siempre enfoco mucho, el tema de acá nadie va a, sí pueden intercambiar opiniones y decir yo le haría tal cosa, yo probaría con, no sé, con tal color, con tal material, pero nunca algo negativo hacia el trabajo del otro. Así que se sientan tranquilos en exponer, en contar, y si tienen también algún problema, porque hay veces también los que nos dedicamos por ahí al diseño, a la creatividad, tenés un bloqueo y mira, no me salió y forma parte del combo, ¿no? De la carrera y del aprendizaje también. Así que bueno, esa también fue un poco mi experiencia. También saco el lado positivo de todo esto. Yo al principio sí extrañé mucho el llegar con la lámina y colgarla en la pared, no por el hecho de que me guste mucho, o sea, sí me gusta la presencialidad. A mí lo que más me costó en mi caso, que por ahí me meto ya muy en lo mío específico, es el tema de que como hacen trabajos con un montón de materiales y a veces no tienen un buen celular o para escanear el trabajo no se ve o la textura de lo que me están mostrando o el color siempre varía, que es lo que nos pasa a veces en diseño con la parte digital. Eso fue lo que más me costó, pero en sí también creo que si continúa esta manera virtual y esta aula donde las sillas, como decía Daniel, están un poquito más desparramadas, también saco como el lado positivo y no sé, creo que entre todos fueron diciendo un poco lo que me fue pasando hasta acá durante todo este tiempo. Así que, bueno, eso es contarles un poquito lo que me pasó a mí. Bueno, si quieren pueden abrir sus micrófonos, contar lo que les quedó en el tintero, qué les parece, después de escuchar, faltaron 2 compañeros, pero bueno, ¿cómo piensan que de ahora en más vamos a afrontar todo esto de lo que estuvimos hablando, no? Bueno, empiezo. Nada, yo creo que vamos a ir mejorando, no me queda duda. Desde la primera experiencia que hicimos el primer cuatrimestre del año pasado, que fue como bastante caótica, hasta lo que venimos logrando, creo que hemos ido aprendiendo todos, que nos hemos ido acostumbrando a esta situación y algunos, como en mi caso, nos estamos sintiendo muy a gusto en esta situación de la virtualidad. Obviamente hay cosas, lo que vos recién decías, Silvana, me parece como complicado, ¿no? Eso de la materialidad de algunos elementos que se usan para pintar. Si no ves la pincelada, si no podés ver la textura, es como complicado. En mi caso, que doy fotografía, no hay demasiada diferencia, tal vez entre ver los resultados del trabajo de ellos en la pantalla o verlos impresos, aunque ya últimamente, por cuestiones económicas, yo ya no les pedía las cosas impresas. En general me mostraban las cosas digitalmente en el aula presencial también, así que no había demasiada diferencia en ese aspecto. Quería remarcar algunas cuestiones de las que se hablaron, que fui tomando nota, porque es cierto lo de las cámaras, ¿no? Lo que contaba Néstor, cuando uno está en un aula presencial, les ve la cara, ve si están atentos o no están atentos. Hay como una cuestión del lenguaje corporal que uno puede detectar ahí, que a través de la pantalla, aunque tengan la cámara prendida, también es difícil. Pero digo, personalmente lo que yo fui haciendo, porque tengo grupos muy numerosos y alguna vez intenté que estuvieran con las cámaras encendidas y la verdad que era un desastre la fluidez del streaming, ¿no? A partir de eso. Lo que yo
conseguí de alguna manera para asegurarme de que estén en las clases es a través de los contenidos. Es decir, ellos tienen prácticamente hasta el 50%, que es casi un 100%, porque está muy cerca del final. Hasta la presentación del 50% ellos tienen un trabajo práctico por semana. Es decir, yo doy una clase con contenidos teóricos y un trabajo práctico donde aplican esos contenidos teóricos. El que no estuvo en clase difícilmente puede hacer el trabajo práctico, salvo que vea la clase grabada, con lo que para mí es lo mismo. Si me ve en directo o ve la clase grabada, mientras incorpore no solo los contenidos, porque los contenidos tal vez los puede incorporar leyendo los apuntes también, pero sí que incorpore el intercambio, porque yo hago presentación de contenidos con ejemplos, vemos muchas fotos de autor durante la cursada, los comentarios de los compañeros, las respuestas que yo les puedo dar a las preguntas de ellos. Todo eso forma parte de material teórico que ellos necesitan para hacer la práctica. Entonces, el que no está en clase difícilmente pueda solucionar bien el trabajo práctico. Entonces, a la cuarta semana, el que no estuvo en clase abandona, porque ya está atrasado en todos los trabajos prácticos. Entonces, es como una manera directa, de alguna manera, o indirecta, mejor dicho, de controlar que estén en clase, a partir de lo que devuelven en los trabajos prácticos hechos. Yo puedo ir de alguna manera corroborando si ellos estuvieron escuchando lo que se dijo en clase o no. Y de hecho, cuando algún estudiante me consulta por algún tema de clase, por el pronto, que yo estoy seguro que lo vimos en clase, le digo, está la clase grabada. Si ves la clase grabada, ahí vas a encontrar la respuesta a lo que me estás preguntando. Y en general he logrado, de alguna manera, muchísima menos deserción que en las clases presenciales. Mucha más efectividad y digamos, regularidad y formalidad en la presentación de los trabajos prácticos. O sea, en general los entregan a tiempo, los entregan bien hechos, y un resultado final de trabajo, de proyectos finales muy bueno en términos generales. En términos que siempre, obviamente, hay excepciones, pero en términos generales un conjunto de trabajos muy buenos donde, como escuché que decían al principio, yo no estaba al principio porque entré un poquito tarde, pero que tuvieron dificultades para elegir a quién premiar, porque había como muchas cosas interesantes. Yo de hecho di como más premios de los que doy normalmente, porque me parecía que había muy buenos trabajos, no tanto por ahí en el resultado, pero sí en el proceso, o sea, donde en el trabajo, en el desarrollo del trabajo se notaba el proceso de aprendizaje que habían hecho los estudiantes. En ese sentido me parece que hay un avance. Y otra cuestión que no mencioné hoy y que con esto ya termino porque no quiero tampoco ocupar todo el tiempo, es una mayor independencia en los estudiantes. ¿Sí? Esto de el famoso término que todos aprendemos cuando estudiamos pedagogía, que es el estudiantar, ¿no? El hacerse cargo de que uno es un individuo activo en el aprendizaje, y que en el caso de mi materia se ha dado muy claramente. ¿Por qué? Yo también hacía aula taller en muchas clases, donde ellos traían sus cámaras o los celulares, porque algunos trabajan con el celular, y hacíamos alguna práctica fotográfica. En esa práctica fotográfica siempre surgían cuestiones como, profe, no encuentro dónde está el balance de blanco. Bueno, entonces yo iba y agarraba la cámara y decía, bueno, mira, tenés que apretar acá, y se lo solucionaba. Ahora yo no estoy ahí para solucionarle esas cosas. Entonces tienen que ir a leer el manual, a buscar información, a preguntarle por ahí a sus compañeros o a su familia, che, ayúdame a encontrar. Entonces se han vuelto como más ejecutivos en la resolución de problemas que el propio proceso de estudiar les trae. Y en ese sentido también me pareció positivo. Por un lado, la colaboración que hay entre ellos, y por otro lado, cómo cada uno de ellos tiene que hacerse cargo a veces de sus dudas y buscar ellos mismos las respuestas. En ese sentido también me parece que hubo una mejora.
Bueno, listo, no lo más. Porque si no, voy a seguir. Podés. No, porque somos varios y quiero también escuchar a los compañeros, obviamente. Silvana, discúlpame, algo muy, muy breve también para no robar tiempo, por así todos tiempos ir a hablar. Que uno se queda pensando, obviamente escuchando al resto. Por un lado, cuando yo termino con ellos las clases, siempre les pregunto en la última clase a cada uno qué le aportó no solo su trabajo de integración, sino la cursada. Y en esto creo que hay algo que tiene que ver también con que la universidad, cada facultad, en algún momento, me parece piola, le dé una evolución a los profesores de qué le pasa al alumno también. Pues yo creo que hay un tema que es escuchar al otro, pero no solo desde el contenido. O sea, uno puede creer que uno está articulando buena pedagogía, buenos recursos, que seguramente estamos todos en cosas bastante parecidas, somos profesores piolas, tenemos años en esto, y después está qué le pasa al alumno, como decía un poco Santiago, el alumno que te dice, mira, no me puedo conectar, o aprendí menos, o me parece muy interesante, y en eso creo que hay un rol que tiene que ver con la facultad en sí misma, la bajada a los profesores, puede ser un informe, puede ser un paper, no hace falta que sea una cátedra sobre esto, para nada, algo así oral, compartir algo. Y también en el caso, bueno, yo siempre lo hice, inclusive en el aula presencial, cuando se termina la cursada, yo le dejo 3 minutos siempre a cada alumno, siempre, última clase, ¿qué te aportó la cursada? Sin compromiso. ¿Aprendiste? ¿Te sirvió? ¿Te parece piola? ¿Qué cambiarías? Y si no tenés nada para decir, te callás la boca. Yo no te voy a poner ni 4 ni 10. No hablas. Me parece que es mínimamente algo que también a nosotros nos da una mirada, que no siempre es la que uno cree que tiene, o entre colegas, sino que es como escuchar al cliente, ¿no? De alguna forma. Eso es todo. Sí, buenísimo, Patricia. A mí me pasa, yo también hago eso. Bueno, digo, ¿qué cambiarían? Porque ahí uno se sincera y dice, bueno, estamos todas en esto de ir aprendiendo, a ver qué les pareció que no entendieron con esta metodología nueva, o qué les costó más, y un poco lo que ponen en la reflexión al final del proyecto integrador, pero lo hago también en el último día de cursada. Y salen cosas muy buenas también, porque es esto de, hay un montón de chicos que dicen, a mí lo que más me costó es tener una buena conexión, entonces me perdí un montón de cosas cuando iba a ver la clase grabada, después le preguntaba a mis compañeros, pero está buenísimo esto de escuchar al otro y desde la visión desde ellos, ¿no? También, porque, como decimos, estamos todos amoldándonos y aprendiendo también. Así que muy, muy bueno. Ahí anoté también tu aporte, Patricia. Y la mirada de la facultad. Bueno. Que no es poco. Sí. Porque me imagino que la facultad debe recibir, no lo sé, pero debe haber algún mecanismo, por lo cual, si no son las encuestas, me imagino, no lo sé realmente, en todas las facultades, el alumno debe hacerle llegar algo, o en algún momento la facultad preguntará, o habrá un tipo de mínima encuesta, más allá del profesor, con este cambio, ¿no? Exacto. Sí, lo que se hacía en presencial cuando entraban a tu clase y hacían la encuestita anónima. Sí, calculo que ahora se hará online, no sé. Online se mantiene, el formato online mantiene las encuestas, y el remoto, cuando uno ingresa a Blackboard, si mal no recuerdo y no me falla la memoria, creo que dice encuestas para que los alumnos puedan responder, o hay algo de eso. Anónimas, como han sido siempre, lógicamente. Sí. Bueno, está muy bien. Es una buena también herramienta para saber. Me acuerdo cuando eran las presenciales que uno iba y leía, no sé, sí. ¿No? Los papelitos, y yo me acuerdo que, ¿no? Uno anotaba. Sí. A mí me gustaría aclarar una cosa por cuestión de la presencia en cámara. Creo que se confunde
hay una confusión en lo que yo planteo cuando debes prender la cámara, porque no es una cuestión de si están presentes o no. El alumno puede hacer lo que quiera, ya es adulto. La presencialidad de la cámara es para nosotros. El hecho de saber si el alumno está interpretando el tema o no. No pasa por una cuestión de si quiere estar presente. Si no quiere estar presente es un problema de él. El tema es que es mi responsabilidad saber si el alumno está incorporando los temas que yo les estoy dando y si lo está interpretando. Y la corporalidad de ese alumno, cuando uno está consultándole a cada uno, a mí me permite evaluar si yo estoy en el camino correcto. No es una cuestión de prender la cámara, eso es lo que daba la presencialidad, porque vos en la presencialidad, a su vez, tenías otro tema. Vos terminabas la clase los alumnos y entre ellos podían hablar o mismo te venían a buscar a vos si había algo que le quedaba pendiente. Hoy te dicen chau, se apagó la cámara y te pusiste a hacer algo de tu casa. Entonces, es también darle el espacio a ellos de cuestión de que puedan participar en algo virtual que si no se lo das, no tienen ese espacio. Es decir, lo único que hacen es escuchar. Esa es la importancia también de estar con esa presencialidad. No es una cuestión de decir está presente o no está presente, si está en la cama, o como en un momento mencionaron, si estaba tomando mate. Mejor que tome mate, que esté en la cama, no me interesa. El tema es saber si lo que yo le estoy informando, yo docente, y qué cosas y qué elementos después yo tengo que evaluar para poder cambiar y mejorar para el próximo cuatrimestre. Digo, no hay que interpretar que el prender la cámara es para decir, te acuso porque no estás presente. No hay que confundir eso. Por eso yo le doy la importancia en la participación. Yo, por ejemplo, tengo cuarto año. ¿Y por qué es importante? Porque a mí me vienen muchos alumnos con muy bajo nivel. ¿Sí? Es decir, sí, todo fantástico, pero resulta que no tienen incorporado realmente, profesionalmente. Santiago lo puede entender porque viene el área audiovisual y yo le pregunto cuestiones de saber lo que es un plan económico, saber lo que es un plan financiero, cosas que vieron en otras materias y no tienen idea. Hasta le pregunto qué es un productor y no me lo pueden responder cuarto año. Entonces, entender eso, que no confundir que la presencia de la cámara es porque te acuso porque no estás, sino que a mí me sirve evaluar si ese alumno del otro lado gestualmente puede participar. Es más, para que se den una idea, yo tuve que reemplazar una materia en montaje y eran estos 33 alumnos que yo, y más o menos me fui adaptando, pero también igualmente hacía todo esto de participar, y gracias a esa participación salió un alumno que tenía dislexia. Entonces, gracias a que yo lo hacía participar, tuvo que decirle a sus compañeros que tenía dislexia, que tenía problemas a veces de interpretación, que le costaba más que a otro. Y yo lo puse en tema porque justamente quiero hacer un documental de eso y sé del tema. Entonces dije, lo tenés que hablar con tu profesor, con tus alumnos. Y mejoró muchísimo en la clase. Digo, entender que la aprendida no es por una cuestión de acusación, sino que es una cuestión de que pueda participar, porque si no, mira el video, como dijo Daniel, puede agarrar y mirar el video, sí. Pero el video no transmite, nosotros somos los que podemos interpretar si ese alumno, porque se niegan a veces a consultar, seamos realistas, ¿no, Patri? No sé, ibas a decir algo. Sí, no, que yo coincido con vos y creo que está en el profesor, o sea, la llegada al alumno. Yo cuando veo un alumno tímido, cuando veo un alumno que le cuesta hablar, cuando veo que le pregunta, es más, me ha pasado de darle muchas veces mi celular o mi mail particular y le he dicho, escribime, o escribime por pronto, pero por chat privado, no te expongas ante el resto, yo te voy a monitorear en esto. Ahí va en la calidad humana también y en el seguimiento, como decís vos, que hace el profesor. Por supuesto que la cámara prendida o apagada, en todo caso es una consecuencia, y los alumnos que tienen actitud, la que tienen desde el principio, el alumno que se sienta en primer banco es el alumno que prende la cámara. El alumno que habla es el alumno que tiene actitud. Yo voy sobre los que no, y a veces los bajo a los que sí, les digo, denle espacio a los que no. Como es fácil accederlo o llegar a través de una computadora, te digo, muchas veces me ha pasado y he tenido muchos chats privados por pronto, siguiéndolos, pero ayudándolos a que se expresen, porque entiendo que desde el lado de ellos, sí, al alumno que de por sí le cuesta, y como decía Santiago, que no tiene pares, que no se puede ver con los pares, porque si no tiene que whatsappear, si el profesor no lo acompaña un poco hasta que engancha. Después ya una vez que engancha tal vez le es más fácil.
Pero sí, coincido con vos, no es una cuestión formal, se entra por lo formal, pero después es llegar al otro. La evaluación está en llegar al otro, sacar lo mejor del otro, exprimir lo mejor. Y si uno exprime por la mitad, se queda ahí, sí. Claro, Patricia, pero hay otro tema. Vos decís, digo, por lo que veo que vos contestás, pero ¿sabes cuántos profesores le dicen a los alumnos, mandame que yo te contesto y no le contestan? Muy pocos, no lo sé cuántos hay. Somos muy pocos. Yo me hago cargo de lo mío, es mi forma de ser, no sé si es buena o es mala, la verdad que entiendo que en esta profesión dedicada a la docencia, con un cliente probablemente es distinto, en una empresa, pero en esto si uno no pone un poco el alma en general, porque he tenido casos con chicos de COVID, como han tenido todos, he tenido casos con 68 alumnos online en económicas hasta el día anterior contestando por chat privado porque había cosas que ellos no las tenían claras, no de contenido, sino de... He tenido fin de semana actas cerradas con alumnos que todavía no les había bajado una nota y bueno, y viendo cómo hacer. ¿Viste? Eso es como es cada uno. Lo que sí es importante es rescatarlos cuando dijo uno de ustedes la nube negra o esta cuestión del anonimato y traerlos, ¿viste? Aprender, traerlos acá, introducirlos en el aula virtual para que no se queden al margen, porque si no, siempre pasa que algunos hablan mucho y son muy ejecutores, protagonistas, y está bueno, pero está todo el resto también. Entonces, ¿cómo hace uno en un aula virtual de 35 alumnos en Zoom para que todas las camaritas apagadas que vemos simbólicas tengan un poquito de speaker? De hecho, en la última clase cada uno tiene que hablar un poquito. Esa es mi condición para cerrarles la nota de cursada. Claro, pero por eso es lo que yo decía, Patrick, que yo pongo como condición que yo les voy preguntando a cada uno. Está bien. Y como vos decís, la alumna que siempre me pasaba, por ejemplo, no me acuerdo totalmente el nombre de Daniela, que no, ahora habla tu compañero. Claro, decir, eso está... presentaba el grupo, decir, vos ya hablaste, ahora empieza, pero todos sabían que en un momento le iba a llegar. Sí, todos tienen que hablar. Lo sincrónico tiene esta característica y está dicho en todos los informes de cualquier facultad. El alumno, para acreditar sincrónicamente, tiene que decir 2 palabras por lo menos en la computadora. Si no, por más 40 parciales que tenga o proyecto de integración, si en algo no puede hablar, no es sincrónico. Es asincrónico, que también habla. Quería aclarar una cosa. Perdón, Santiago. No, quería aclarar una cosa que obviamente lo interpreté así como lo explicaste, Néstor. No es que estaba, o sea, que entendía que la cuestión de la cámara era una cuestión solamente de control, sino que tiene que ver justamente con como lo expresaste recién, con la interacción. Lo que pasa es que yo lo que pienso es que, como reitero, como nos estamos metiendo en las privacidades y en las particularidades de nuestros alumnos, llega un momento que también entiendo que me costó mucho, ¿no? Porque también para mí, como docente, me resulta re frustrante hablar. Yo entro a los alumnos y ya hago chiste, digo, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan seres en la oscuridad? Mirá, y le digo los nombres, y por más que les digo y les insisto que prendan, algunos prenden, otros se bajan. Y en un momento también lo que empieza a pasar es que entiendo que por ahí les van pasando en simultáneo tantas cosas que creo que lo que se perdió, y a eso voy con que el desafío está hacia adelante, que no lo vamos a sacar nosotros, como también decía Patricia hace un rato, el desafío será de la educación en sí, porque lo más grave para mí es que se perdió la cuestión de la igualdad, en términos de que vos vas al aula y todos son iguales, vos estás viendo a todos que están en el mismo lugar, o sea, la sincronía de vivir, de estar en la presencialidad, todos en un mismo lugar a la misma vez, no pueden hacer otra cosa, su cabeza tiene que estar puesta en lo que esté sucediendo ahí y vos podés interpelar a cada uno. En la virtualidad lo que sucede es que, como si bien están acá, hay algunos que o no tienen compu, o llegan tarde, o pierden la conexión, o no pagaron internet, o usan sus datos, o van del celular y no pueden abrir archivos. No sabes las veces que, me imagino que se habrá pasado, las veces que un alumno tiene que hacer una presentación y te presenta el celular y el formato no le pega, y te tiene que presentar un PowerPoint y ahí esperá, y estás 10 minutos mirando la pantalla diciendo, por el amor de Dios, como lo previste antes. Y por otro lado,
porque esto es experiencia personal, digo, me sale, como productor que soy, me salen los pelos de punta, decir, ¿cómo no lo pensaste antes? Flaca, ¿cómo no lo probaste? Y por otro lado digo, bueno, ¿qué voy a hacer? No puedo, o sea, yo no sé las condiciones en las cuales esta alumna o este alumno me está presentando esto, no llegó, entonces tengo que tratar de dar un paso más y decir, bueno, ok, tal vez la sincronía pura y dura de los 30 a la vez mirándonos las caras no es la única manera. Tal vez el problema es que para seguir educando así, tendremos que cambiar un poco la manera. Ahí es el tema. Yo nunca dije que estuvieran todos a la vez. Yo dije que cada vez que tenían que participar, tenían que prender su cámara. No, es que lo de la cámara es un debate permanente. Y aparte, otra cosa, Santiago, de lo que vos decís, vos te das cuenta quién es el alumno que le pone el ímpetu y quién no. ¿Entendés? No estamos cuestionando al que no le pone el ímpetu, porque el que no le pone es un problema de él. Yo creo que como docente nos interesan todos, pero llega un momento que al que no le interesa tampoco, pero sí al que le cuesta. Al tipo que vos ves que le está poniendo el ímpetu y tenés que hacerlo partícipe, porque la desigualdad existió siempre. Digo, hasta en un aula, el que viene con la Mac y el que viene con un cuadernito. Entonces, no es que de ahora solamente, existió siempre. Nosotros justamente somos los que tenemos que hacerlo partícipe de lo poco que tengan. ¿Entendés? Si siempre actúa uno, como dijo Patricia, y nosotros no dejamos que ese se calle y que participe el otro, siempre queda doblegado. A eso vamos con el hecho de hacerlo partícipe prendiendo la cámara. No que los 30 estén, porque yo tenía los 33 y eran grupos de 6, se prendían, pero los 6 estaban y los 6 hablaban. El resto estaban todos apagados. Terminaban eso, se prendían los otros, pero lo tomaron como una costumbre, ¿entendés? Porque los acostumbré a que todos iban a participar. Entonces, lo integrás ante la falta de lo que pueda llegar a tener. Que uno un día tenga un problema, y es lógico, pero el que no tiene ganas de hacer nada, tiene todos los días problemas. ¿Entendés? Es verdad, sí, yo 100% estoy de acuerdo con vos. Perdón, yo una técnica que utilizo es la de estar haciendo ping-pong permanentemente con los alumnos, o de pronto digo, bueno, quien más participó, entonces digo, acaba de hablar Patricia. Patricia es por ahora la alumna del día, la alumna de la clase. A ver quién la puede superar a Patricia. Y es como que se va generando esa competencia. Y de pronto digo, no sé, de pronto veo a Hernán Iglesias que está apagado y digo, Hernán, ¿estás de acuerdo con lo que dijo Patricia? Hernán. Sí, bueno, yo también lo hago. Si uno lo mueve un poco. Estoy acá. Bueno, ahí salta. No, estoy acá. Yo pensé. Y Hernán, ¿qué tenés? ¿Pantuflas? ¿Ojotas? ¿Cómo estás? Contanos. Y a partir de ahí se empieza a generar, lo he hecho varias veces. A ver, esperen, quiero saber algo muy importante. ¿Quién está en pantuflas? ¿Quién está en crocs? ¿Quién está en ojotas? Yo estoy en zapas, profe, yo estoy en medias. Y después sigo con la clase. Es decir, yo creo que tenemos que cambiar la dinámica. Y algo que nos puede ayudar mucho es el lenguaje de radio. La radio no tiene imagen. Y la radio es imaginación. Y no tiene que haber silencio, salvo el negro Hugo Herrero Martínez, que manejaba los silencios de manera espectacular. Y yo creo que tenemos que, estoy de acuerdo, Santiago, tu preocupación es la de todos. Pero hoy por hoy, yo también valoro y rescato la solidaridad entre los compañeros que apareció el año pasado y que sigue. En un grupo de WhatsApp, che, ¿quién tiene la bibliografía? Porque a lo mejor aparecieron libros digitales que yo no tenía, intercambié información, pasamos PowerPoints, realmente fue espectacular. Entonces yo creo que los alumnos estamos formando, y valoro muchísimo esto, que están aprendiendo a resolver de manera distinta como resolvían antes. Y posiblemente estemos desarrollando esa habilidad, esa competencia de ir creando sobre la marcha y resolver, que es un verbo que les cuesta muchísimo en línea general. Están resolviendo. Por eso, de pronto, empezamos a ver un cambio, porque solamente me queda la duda si se lo hace novia, novio, papá, mamá, tío, un experto en marketing o en publicidad, porque realmente yo comparo los trabajos del 2019 con los del año pasado, saco el sombrero. Algo pasó. Y por el nivel de redacción, uno se da cuenta que no está hecho por un profesional. Primera persona, alguna que otra falta, algún tema de sintaxis, pero todo el desarrollo denota investigación.
Entonces, yo no estoy tan desconforme con la virtualidad que estamos teniendo. Extraño el aula, sí. Y de pronto digo, ahora termino con ustedes, apago, y si esto hubiera sido en Mario Bravo 1050, yo tengo hasta mi casa, con suerte, gracias al tránsito de Córdoba, Ángel Gallardo, Estado de Israel y Gaona, 40 minutos. Y ahora termino acá y digo, ya está. Y nos estamos conociendo más. Ese es el otro punto importante. Nos estamos conociendo más. Eso es algo que yo realmente valoro muchísimo.